Perfecto. Entonces, mientras vamos encestando, también podemos ir resolviendo algunas preguntas que tenemos para ustedes. Y es en relación a cómo les fue con ese avatar, cómo se sienten con ese avatar. ¿Se sienten identificados con su avatar? ¿Creen que su avatar representa su identidad como docentes? Y una de las preguntas más difíciles para nosotros los docentes es: ¿qué habilidades o valores pedagógicos crees que tu avatar expresa en un espacio de aprendizaje virtual? Piensen la respuesta. No tiene que ser una respuesta súper elaborada, ¿cierto? Es una respuesta desde nuestra perspectiva, desde las lecturas que hemos hecho, desde nuestra experiencia como docente, ¿cierto? En relación al avatar que acabamos de crear. ¿Sí me escucharon, profes? Profe, Hola, sí, 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 profe, sí, ¿la profe. respondemos así o la escribimos en la charla? No, la idea es que lo dialoguemos, ¿cierto? Lo conversemos. No es necesario escribirlo en Ah, el ok, chat. yo estaba escribiendo. Ah, listo, profe. Yo también. Así Ah, es bueno, mucho más rápido y podemos ver las perspectivas que ustedes tienen Ok, actualmente. listo, entonces, bueno, si quieren empiezo yo. No sé, de pronto hay una bullita al fondo, no sé si sí, me escuchen bien. No, no hay problema, profe. Ok, yo escucho bien. Una de las características de este entorno virtual de aprendizaje es que disminuye los sonidos exteriores. Más sin embargo, muchos se van a escuchar. Lo que más se escucha es nuestra voz, pero los sonidos fuertes se van a escuchar de todas formas. Pero en estos momentos te escuchamos bien. bueno, entonces, con respecto a la pregunta, a la primera, ¿qué representa su avatar? Yo creo que, y cómo, que si me identifica, sí, efectivamente sí me identifica porque traté de cogerlo de acuerdo a cómo físicamente era yo, aunque no hay muchas opciones pues del avatar, ¿cierto? Para coger de pronto más formas en cuanto al vestuario y cosas así al respecto, pero sí me representa porque es como mi forma de ser, mi identidad, me identifico con el avatar. Entonces, digamos que traté de hacerlo de una forma muy parecida como soy yo. ¿Crees que es una representación de tu imagen como docente o pedagogo? Como docente, sí, sí, en la forma en que, pues, porque trato de que mis clases sean lo más sencillas posible. De hecho, por eso el avatar lo traté de coger con ropa informal, porque así soy yo, muy, muy informal. No trato de ir a la universidad tampoco muy formal en la forma de vestirme. Y también de esa forma también soy sencillo, ¿cierto? En la forma en que doy la clase, trato de darlo en que el Genera estudiante confianza. aprenda cosas que le sirvan para su diario vivir, ¿cierto? De pronto cuando empecé en la docencia, yo iba en la universidad desde 2017, es aproximadamente, ya voy para 8 años. De pronto cuando uno empieza a ser docente es un poco más complicado porque le quiere enseñar al estudiante un montón de cosas, ya con la experiencia se da cuenta que el estudiante necesita cosas que lo ayuden a su diario vivir, entonces digamos que en eso me enfoco, en que el estudiante aprenda. Realmente yo funjo como más como yo enseñarles, como dirigirlo a que él pueda aprender de su forma independiente, ¿cierto?
Y la última pregunta es, ¿qué habilidades o valores pedagógicos crees que tu avatar expresa? Eso, básicamente la forma de transmitir ese conocimiento, que el estudiante pueda él mismo adquirir el conocimiento. Digamos que yo no soy el que le voy a dar las habilidades, ¿cierto? Le daré herramientas para que él aprenda a tomar esas herramientas y a solucionar problemas de su diario vivir. Eso, perfecto, profe. Además que la vestimenta informal nos ayuda mucho con la confianza con los jóvenes, ¿cierto? También lo decía una profesora ayer, una de sus compañeras, y es que cuando ella se vestía demasiado formal, así como estoy yo en estos momentos, se sentía como incómoda, ¿cierto? Entonces es mejor sentirse cómodo, vestirse informal o de la manera en que lo hacemos por casi siempre, para que no nos sentamos incómodos en la clase, para expresar muchas cosas más cuando estamos con los estudiantes. ¿Listo? Claro que ¿Quién, sí. quién sigue? Profe Claudia, profe Profe, Luz. bueno, yo entonces, pues el avatar me identifico con él, estoy de acuerdo con el profe que nos acaba de compartir. Ricardo también, Rafael, Ricardo, no recuerdo, qué Ricardo, pena. sí, Ricardo. Ricardo. Ricardo, gracias. Sí, es como tratando de verme en la realidad, allí en esa realidad virtual también de la misma manera a como me siento en este plano real. Y bueno, claro, hay unas, pues por la misma aplicación, hay partes en las que uno no se identifica, pues porque son las opciones que hay. Yo, por ejemplo, escogería otros zapatos, pero básicamente sí me identifico. Eh, ya en cuanto a la otra pregunta era pues como en cuanto a las eh, habilidades o valores pedagógicos que creo que expreso, pues a mí también me gusta la parte informal, muy también pues como muy alineada con el pensamiento del profesor, en que pues sí, se identifica uno, se siente como más cercano a los estudiantes, además que es pues mi estilo muy personal, la parte ser así pues como informal. Eh, bueno, habilidades, valores pedagógicos que crees que, que tu avatar expresa es pues como ser un ser humano, una profesora, estar cercana a los estudiantes y bueno, también pues mostrar lo que yo soy como persona que no está desligado de lo que soy como profesora, ¿cierto? Es como eso. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, eh, referente a la estructura del avatar, pues no hay muchas opciones, pero lo que alcancé a organizar sí está como muy acorde con mi forma de ser. Yo he sido más una mujer como clásica, me gusta ir bien organizada a la universidad, pues para, pues no respetando a los otros compañeros, sino que a mí me gusta pues que los zapatos me combinen con el bolso, estar bien organizada, maquillada, pero ha sido toda la vida desde que fui estudiante. Sí. Perfecto. En cuanto a los valores, pues con el avatar se pretende mostrar como el respeto que merecen los estudiantes por parte del docente, también que ellos vean como un proceso de acompañamiento en ese tema de aprender. ¿Sí? Y Claro que sí, profe. ya sería básicamente eso. Bueno, eso, ¿cierto? Es tratar de vestirnos acorde a lo que somos en realidad, a lo que mostramos también en el aula virtual o en el aula de clases. Realmente es tedioso
cuando entramos al aula virtual y vemos que los estudiantes tienen todas las cámaras apagadas. Por eso existen este tipo de herramientas hoy en día, porque los jóvenes hoy en día se configuran más a través de un avatar que prender la cámara de sus computadores, ¿cierto? Eso es algo que debemos estudiar desde la educación, desde la pedagogía, y por qué no encienden las cámaras cuando es un principio de la educación virtual, prender nuestras cámaras para estar en constante comunicación, en interacción con el otro, ver sus gestos, sus gestualidades y ver las formas en las que se muestran en la cámara, ¿cierto? Entonces, por eso existen estas herramientas, y aunque están incompletas, precisamente cada uno de ustedes lo decían, faltan más características. Hay personas que no se identifican con nada, entonces colocan un Android, ¿cierto? O hacen otro tipo de combinaciones que dicen, no, ese avatar no se identifica conmigo precisamente por esto o por aquello. Pero por falta de opciones más que todo. Y la última pregunta que haríamos en estas reflexiones antes de ir a las conceptualizaciones es ¿qué creen ustedes que es pedagogía mediática? Pedagogía mediática desde sus lecturas, desde su práctica pedagógica docente, desde sus adentros, ¿cierto? No tenemos que buscar en una inteligencia artificial, ni en Google, ni en ninguna parte, sino de aquello que sentimos que hace parte de la pedagogía mediática y que nos incorpora como docentes. Yo creo que la pedagogía mediática es todo esto que estamos viendo en este momento, el uso de enseñar a través de la inteligencia artificial, los hologramas, las realidades virtuales, sí, todas un montón de tecnologías que tenemos hoy en día disponibles y que hay que utilizarla, porque es, digamos, que la forma en que el mundo se está desarrollando y que hay que aprender a utilizar estas prácticas docentes. Lo que pasa es que el punto es esto, ¿cierto? Que algunas personas nos quedamos o algunas personas se quedan atrás y van en contra de estas nuevas tendencias, y no puede hacer uno eso, porque realmente entonces nos quedamos atrás y los estudiantes se aburren en una clase. Entonces yo creo que la pedagogía mediática va en relación a eso. Cómo con las nuevas formas en que se va desarrollando la humanidad, voy desarrollando también las prácticas docentes. Perfecto. Yo tengo una duda. Sí. Cuando creo que era en el cuestionario, habían como 3 opciones que yo pues dije, yo no soy una especialista en pedagogía, porque por ejemplo yo soy profesional de la salud, Sí, claro. y en su momento pues hice unos cursos de pedagogía en el SENA y ya pues llevo 20 años como docente. Entonces Profe, usted es la más pedagoga de todos nosotros. yo no sé, yo creo que a mí me hace falta algo en el ejercicio. Precisamente de eso hablamos cuando hablamos de pedagogía, ¿cierto? Entendemos la pedagogía como algo distante, como algo incomprendible, pero que en realidad está ahí todo el tiempo. Donde hay educación hay pedagogía. Y es muy bonito, como lo mencionas, profe, pero en realidad es así. Lo que sucede es que la pedagogía es dividida en teoría y práctica, y no podemos hacer eso en realidad, porque es que ambas van de la mano, ¿cierto? Pues a mi modo de ver. Hay otros autores que le dicen, no, es que la pedagogía son teorías, metodologías, toda la base con la que, o principios con los que se lleva a cabo la educación. Y sí, en cierto sentido sí, pero si no unimos estas dos, si no unimos esta parte teórica con la práctica, vamos a quedar como en un limbo en el que solamente encontramos razón en las reflexiones pedagógicas. Entonces, a todas estas yo me imagino
que debes entender la pedagogía como una reflexión. ¿Por qué como una reflexión? Porque en este caso es cuando los docentes dicen, bueno, yo soy docente de 20 años, me ha funcionado esto, esto no me ha funcionado, esto lo he dejado de lado, y por eso es que hoy en día dicto mis clases así, ¿cierto? Lo que pasa es que perfectamente las teorías de la pedagogía van cambiando y no nos podemos quedar atrás. Tenemos que poner en tensión todas esas ideas y decir, bueno, o cambio o muto o me transformo, o vamos a ver qué voy a hacer con mi quehacer pedagógico, ¿cierto? Aunque nuestro saber es otro, como usted lo dice. Nuestro saber es el de la medicina, ¿cierto? El de la salud, pero tenemos una razón pedagógica de ser en cada una de nuestras aulas de clase, ¿cierto? Es importante. Y en relación a lo que decía el profe Ricardo, tiene mucha coherencia en que todo esto sea pedagogía mediática. Bueno, ese es podríamos decir, un 1% de lo que es pedagogía mediática, pero bueno, en otros términos es pedagogía en medios, ¿cierto? Cuando utilizamos las herramientas tecnológicas como medios, hablamos de pedagogía en medios, ¿cierto? O educación en medios. Pero cuando hablamos ya más desde otra perspectiva, significa pedagogía de los medios, ¿cierto? ¿Qué dice la profe Claudia? ¿Cómo ha visto la pedagogía? ¿Cómo cree que es la pedagogía en todo el tiempo que lleva como docente? Bueno, yo estudié bachillerato pedagógico, soy normalista Normalista y superior. soy profesora. Hola. Normalista superior, exacto, profe. Yo también soy normalista. Sí, qué bien. Y soy profe universitaria desde 2012. Eh, y ha sido, pues, porque me identifico con lo que dice la profe Estela, de que yo, por ejemplo, soy profesional no de pedagogía ni de educación, sino de ciencias agrarias. Entonces uno es como, bueno, las bases que tuve en el bachillerato y a medida que vamos haciendo cursos, diplomados y que vamos teniendo la experiencia de dictar las clases, de compartir, de estar en el medio, ¿cierto? La misma universidad que nos brinda también esas capacitaciones o esa experiencia también. Entonces uno va haciendo como lo decía la profe, como tú también lo mencionaste, como lo que cree que le ha funcionado, lo que mejor le parece desde su punto de vista, con las herramientas que tiene. Y también pues a veces hay sugerencias de otros profesores, de otros colegas, uno conversa con sus colegas, con los mismos estudiantes. Y es como de esa manera como que uno va avanzando y pues bueno, ya con respecto a lo mediático, pues yo creo que es utilizar medios con los que contamos, los que tenemos a su alrededor, los que hay en el momento. Entonces, pues hace muchos años, entonces era la tiza, otros años la cartelera con los marcadores, la cartulina, ¿sí? Y hoy en día, pues bueno, ya estamos aquí en esta realidad virtual. Yo creo que es eso, usar los medios y las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Claro, perfecto. Bueno, básicamente la intención de este taller, que es el primer taller y es el taller conceptual, es que absorbamos esos conceptos de la pedagogía mediática y que los tengamos en cuenta porque en el transcurso de los talleres vamos a hablar de estos conceptos. La idea es que cuando yo hable, por ejemplo, de narrativas transmedias, ustedes me comprendan lo que querramos decir. Es decir, profes, vamos a hacer una actividad de narrativas transmedia. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Quién hace lo otro? ¿Cierto? Y todos quedan como asustados porque no sabemos de qué se trata, ¿cierto? Entonces la idea es que tomemos esos conceptos y los apropiemos un poco para que de esta manera podamos ir conversando en otros espacios, como en el taller práctico, que es el segundo taller, y el taller número 3, que es gamificación, que
concuerda con todo este tipo de cosas que estamos haciendo. Es decir, mientras vamos conversando, podemos ir lanzando la pelota, incestando, ¿cierto? Eso es más gamificación, ¿cierto? Como para mostrarles un poco eso. Y este tipo de espacios, recordemos que vamos a subir el video. Bueno, ese es el espacio en el que ustedes pueden ingresar y ya está elaborado todo, ¿cierto? Pero la creación de estos espacios se hace desde un usuario administrador. Eso quiere decir que tengo que ingresar a Framer y hacer un usuario y una contraseña para ingresar como docente, ¿cierto? En esa medida, como la idea es explicarles todo este cuento, la idea es hacer un video en en el canal de YouTube de TGA, para que ustedes puedan ver cómo se hace esto, cómo se crean los espacios y demás, ¿cierto? Bueno, hay un concepto muy importante que no tenemos hoy y es el de didáctica, pero este concepto lo vamos a ir trabajando mediante vamos trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente es un concepto bastante amplio, dialogado, un concepto bastante complicado, en el sentido de que si algunos de nosotros como pedagogos no los entendemos, eso no quiere decir que ustedes no lo entiendan, ¿cierto? Sino que es más polisémico, tiene un montón de aristas, habla de contenidos, habla de medios, habla de la organización de la clase, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya nosotros tenemos mucha experiencia en esto. De hecho, ustedes lo deberían entender mejor que nosotros. Pero conceptualizado es mucho más complicado. Entonces, lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar en ambiente, como dicen. Vamos a dejar el balón por acá. Vamos a la barra lateral negra y le vamos a dar clic en el botón de baloncesto y le vamos a dar salir del juego, aceptar, ¿cierto? Profe, a mí me quitaron el balón. Sí, profe, ya salimos del juego. La profe Claudia, ¿ya le quitaron el balón o prefiere salir desde tu... Profe, Profe, yo no tengo balón. no tienes balón, listo, profe, vamos, caminemos. Pues nosotros tenemos el balón aquí. Profe, Tú estás viendo tu avatar. yo me puedo ver de frente. Yo porque siempre me veo de espaldas. Yo me Exactamente, puedo profe. ver de frente o no. Ingresa la V, dale V de vaca. V Sí, se acercó listo. como la imagen. Listo, ahora húndele nuevamente V. Ya, Otra vez. Ya. listo. Entonces eso es porque tienes mucho zoom. Mira lo que vas a hacer. Le vas a dar en el mouse. Tú tienes mouse, ¿cierto? Sí. Entonces con el mouse vas a rodar la bolita hacia atrás. Sí. ¿Sí ves que se aleja? Sí. Listo. Ahí puedes ver que tienes el balón todavía. No, yo no veo el balón. Listo. En la barra negra lateral de en medio, que está en la parte de abajo de la pantalla, húndele en donde dice baloncesto o mira el baloncito que está ahí, le das clic Sí. y le das a aceptar a la ventana emergente. Ya, se quitó Ok. tu balón. Ahora trata de organizar la perspectiva, ¿cierto? Para que te puedas ver tú mismo. Un DV nuevamente, pero una sola vez, profe. Ya lo hundí una sola vez y se acerca muchísimo. Veo tu cara e incluso dejo de ver. Veo solo tu cuerpo. Ahora húndela En medio de otra tu cuerpo. vez, una sola vez. Otra vez, una sola vez. Sí, listo. Volvió a la perspectiva anterior en donde veo
a dos muñequitos de azul y Dos uno muñecos. cafecito y estamos tú y yo. Ya veo a las dos, a la profe, al profe, sí, pero yo me veo siempre de espaldas. Qué extraño. Pero le diste a la ruedita hacia atrás. Sí, se va la perspectiva y ya los puedo ver por allá lejos, Perfectamente. veo Sí, todo profe, suelto. tranquila. Es que ya estás en la onda, como decimos, ¿cierto? Nos podemos ver de espalda. Si quieres verte de frente, es para modificar el perfil. Pero le debes dar C, ¿cierto? Ahí te vas a ver de Sí. frente. Sí, sí. Ahí te vas a ver de frente, pero no vas a poder caminar con tranquilidad. Ah, ya, y no veo a las otras personas tampoco. Exactamente, Ok, entonces le das cancelar y nos movemos a la sala donde vamos a ver los conceptos. ¿Listo? bueno, gracias. Ok, Sí. sigamos, sígame porfa. Bien, bueno, vamos a recalcar un poco los objetivos. Esta fue la presentación que les hice en... Ah, ya está la profe. Profe, W, ahí ya estás, ya puedes caminar por todo. Utiliza Shift W para que venga rápido. Eso. Ya. Voltea a la derecha con D. Eso. Camina, profe, hacia acá. Y vamos a ingresar acá a la sala un momento. Listo, ya estamos todos. La profe Estela. Eso, profe. Ahora camina con W. Eso. Listo. Esta era la presentación que les hacía en, en la reunión con la decana. Le pueden dar clic en todo el centro de la imagen y les va a aparecer una ventana emergente en negro. Le van a dar zoom in y les va a dejar ver la foto con, con bastante detenimiento. Entonces, los objetivos de estos talleres de habilidades rápidas es la formación docente. Es el objetivo grande, ¿cierto? Nada de capacitación, nada de eso, ¿cierto? Hablamos de formación docente en el sentido más noble de la palabra. Y los objetivos de los talleres son crear entornos de aprendizaje interactivo, transfiguración didáctica, es decir, tratar de llegarle a los chicos de la manera más correcta posible y de la manera más comprensible, ¿cierto? Que ellos traten de comprender todo lo que nosotros le queremos enseñar y para eso necesitamos estas herramientas. La creación de contenidos va a ser un objetivo bastante difícil, pero que todos debemos ya estar en disposición de esta creación de contenidos. Ahorita les voy a explicar algo también muy importante de la creación, de una de las creaciones que hicimos hoy. Y la reflexión crítica de medios. Debemos estar a la vanguardia de todo lo que sucede con los medios, ¿cierto? Y hacer lo que hicimos hoy. Eso quiere decir que estos espacios también nos educan. Esos espacios nos educan. Miren que aquí no hay una basura, todos los espacios son limpios y eso deja mucho que decir, ¿cierto? De una parte que no nos concuerda con las realidades que vivimos actualmente porque por donde pasamos hay basuras, pero por otro lado nos indica que el espacio está totalmente limpio. Eso nos tiene que decir mucho, ¿cierto? Listo. Una vez leídos estos objetivos, la idea es que salgamos de la imagen. Ya pueden salir de la imagen dándole alejar. Listo. Profe, no pude entrar a la imagen. Listo, profe. ¿Cómo entramos a la imagen? Les voy a decir cómo entramos a la imagen porque precisamente todas las presentaciones están en imagen.
Listo. Entonces Ok. le vamos a dar clic a la imagen en el centro. Se nos va a aparecer una pestaña emergente o una ventana emergente que dice Zoom in. Le damos A mí no, a le mí no damos. no me aparece la pestaña. No, profe, qué No, raro. Bueno, acércate acá a la imagen, porfa. Acércate acá a la imagen donde estoy yo y le das clic. Le das clic a la imagen. nada. Ve qué extraño. Espérate, Sí, le doy clic en varias partes y no nada, no. yo modifico algo, profe. Las, las demás profes sí tienen acceso a la imagen. Profe Claudia, profe Estela. Profe, Sí, sí pudieron ver la imagen. sí, profe, sí. O sea, le dieron clic y ellas les mostró en Zoom. Sí, profe. Y luego alejar y así se sale y se entra. Listo. Entonces vamos a ponerla aquí ampliable para todos. Profe, yo le oigo le escucho muy pasito el volumen. ¿Qué estará pasando? Bueno, ahí me escucha mejor. Sí, profe, Listo. gracias. Entonces voy a colocar el megáfono. Si en algún momento se escucha muy fuerte, me avisan. Ah, profe, ya me dio. Ya le dio, profe. Listo. Sí, lo que pasa era que había que darle era clic derecho. Ah, le estaba En, dando. en clic derecho con el táctil. Ah, ya. Listo. Ok, entonces ahora sí vamos a las imágenes. Espero que los objetivos hayan quedado claros. Eh, Síganme por favor. Vamos a la sala contigua. Profe Claudia, profe Estela, miren hacia atrás y caminemos en forma recta hacia la siguiente sala. Eso. Utilicen el shift para caminar más rápido. Entonces vamos acá a la imagen azul, que es la imagen de narrativas transmedia. Las profes la pueden dar clic en el centro y le dan zoom in. ¿Qué palabras pueden relacionar al concepto de narrativas transmedias? ¿Cómo ven ese concepto? No sé, que hay como diferentes transmedia, es como que hay diferentes medios, no, diferentes formas. Mm, también pienso que es como que globaliza o abarca como un todo, como algo más macro. Habla de la Perfecto, diversidad de como herramientas de medios. perfecto. Listo. Pues a mí me llama la atención de esta imagen, ¿cierto? Miren que hay muchos conceptos de la educación. Estudiantes, medios, educación, participar, profundizar, crítico, herramientas, ¿cierto? Contenido, cambio, explorar, universo, consumidores, aprendizaje, enseñanza, co-crear.
Entonces, mire que hay bastante conceptos de la educación ahí y que es una palabra que no podemos dejar ir en el contexto en el que estamos, ¿cierto? Entonces, la narrativa transmedia es un universo que se divide en cada una de las situaciones que vivimos como sujetos. Es decir, es una estrategia de comunicación y narrativa que consiste en contar una historia o transmitir un mensaje a través de múltiples plataformas o medios de comunicación. Listo. En otras palabras, o como ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un universo. No sé si han visto por ahí las películas de Marvel. Iron Man, Sí, ¿cuál es el otro? Hulk, el Hombre Araña, ¿cierto? Fíjense que todos hacen parte de una especie de universo, pero cuando todos se unen, se convierte en un universo más grande, que son las películas de Avengers, ¿cierto? Entonces, eso mismo sucede en la educación. Cuando nosotros trabajamos una metodología, por ejemplo, como el aula invertida, nosotros lo que podemos hacer es decirle a los chicos, bueno, busquen información. A este grupo de chicos le vamos a pedir que busque información en YouTube. Al otro grupo de chicos le vamos a decir, chicos y chicas le vamos a decir que busquen información textual. A otro grupo de chicos y chicas le vamos a decir que busquen imágenes acerca de ese tema que estamos tratando. Y a otro grupo de chicos y chicas le vamos a decir que vea una película y que nos diga de qué se trata esa película y cómo pueden ver ese contenido que estamos debatiendo en esa película. Todo ese universo, cuando llegamos al aula virtual y empezamos a discutir, sale a flote y empezamos a crear nuestro propio contexto, nuestra propia narrativa, ¿cierto? Es a partir de ahí que los aprendizajes son más sólidos, porque construimos como agentes de una comunidad o agentes contextuales unas características que hacen parte de nuestra cultura y que las trasladamos precisamente al espacio-tiempo. Listo. Queda claro un poco lo que es el concepto de narrativas transmedias. Profes. sí, profe, Perfecto. eso creo. Pero no, si tenemos dudas, podemos despejarlas. ¿Qué no les quedó claro? Pues, profe, lo que yo entendí es que la narrativa transmedia es como, digamos que enseñar a partir de los diferentes medios que hay, ¿cierto? Exactamente. Pero no solamente a través de los medios, sino tomar información, contenidos del contenido que queremos dar. Denme un tema de su clase. Un tema que les guste mucho de los contenidos que ustedes dictan. Por ejemplo, Por ejemplo, sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, ¿cierto? Sistema cardiovascular. Entonces, vamos a hacer una actividad con sistema cardiovascular, una actividad de narrativa transmedia. Entonces, vamos a ver una película, en la película explican cómo es el sistema cardiovascular, pero en esta película es un poco de fantasía. Entonces, dicen que el sistema cardiovascular tiene una función que no cabe dentro de la realidad del sistema cardiovascular, ¿cierto? En esa película, cuando se la ponemos a ver a estos jóvenes, ellos lo que hacen es que toda esa información la van a llevar al aula de clases, ¿cierto? Por otro lado, hay otros chicos que les mandamos a ver unas imágenes y en esas imágenes está todo el sistema cardiovascular y están todos los nombres y en ese sentido ellos llevan toda esa información también a clase. Cuando vamos a YouTube, la persona que está explicando el tema del sistema cardiovascular les agrega, aparte de que les da los nombres y los conceptos, les dice para qué sirve cada cosa, ¿cierto?
y los que están leyendo un texto comprenden no solamente todo esto que está sucediendo en YouTube, o que está sucediendo en la imagen, o que está sucediendo en la película, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a clase empezamos a debatir y nos damos cuenta que cada función de esas integran el concepto del sistema cardiovascular. Pero, oh sorpresa, hay cosas que no se integran al sistema cardiovascular, como el de la ficción en la película, ¿cierto? Entonces, si uno le saca toda la sangre a las personas, ¿pueden seguir viviendo? No, ¿cierto? Entonces, eso es una ficción, y por tanto hay que decirle, no chicos, esto no funciona acá, ¿cierto? Entonces, mire que trajimos todo eso, criticamos, reflexionamos, analizamos, y a partir de eso sacamos unas conclusiones. Y a partir de esas conclusiones, esas son las conclusiones con las que los estudiantes se van a ir a sus casas, o con ese es el aprendizaje en el que van a quedar. Listo. Ahora sí está un poco más claro. Sí, perfecto, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué dicen las profesoras? Sí, sí, muchas gracias. Ok, profe. Bueno, y también explicarles algo con esta primera imagen, y sucede también con las otras. Esta imagen las llamamos nubes de palabras, ¿cierto? La idea de las nubes de palabras es que utilizamos las palabras más grandes para resaltarlas en la imagen. Esas palabras más grandes son las más importantes, pero esta imagen, y la dejamos así, la hicimos intencionalmente, precisamente para contarles que hay que darle un uso responsable y ético a la inteligencia artificial. Estas imágenes actualmente tienen unos errores que cometen mucho las inteligencias artificiales. Por ejemplo, aquí hay un error que es narrativa. No es narrativa, sino narrativas. Entonces las inteligencias artificiales tienen un problema de singularidad y pluralidad, que algunas cosas las escriben, se las damos en singular y las ponen en plural, o al revés, ¿cierto? Entonces, narrativas transmedia. Otro de los problemitas que tenemos es que, como le dimos información de 4 autores, de 4 conceptos de 4 autores, ella lo que hace es que trae las palabras parecidas y las coloca en la imagen, ¿cierto? Entonces, la idea de la nube de palabras es que solamente haya conceptos con significados, y no conceptos sin significados, como los artículos, la, los, ¿cierto? Entonces, hay una palabra aquí muy grande que le hace mucho énfasis la inteligencia artificial, y que es un error de esta imagen. ¿Pueden saber me pueden decir cuál es? Quizás historia. No, historia tiene un significado. Que no tiene significado. Que no tiene significado. Como signo. Sí, no, exactamente. Múltiples, través. No tiene ningún significado en ese sentido. Que no tiene ningún significado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? Que el texto le quitemos los artículos, le quitemos el que, le quitemos el través, el si no, ¿cierto? Quitarle todas esas palabritas y dejarle las palabras con significados, y resaltarle las palabras que van a quedar en grande, ¿cierto? En este caso utilizamos una inteligencia artificial que es www.nubedepalabras.es, ¿cierto? Para que ustedes también la puedan utilizar. Se las voy a poner en el chat para que ustedes puedan utilizarla cuando ustedes necesiten. Pero recuerden las indicaciones que les di. Hay algunas insolvencias en la inteligencia artificial, y por eso comete algunos errores. Es mejor que, muchos diseñadores gráficos hoy en día utilizan el lápiz y la tablet para hacer este tipo de nube de palabra, porque es mucho más efectivo hacerlo en una tablet que dárselo a una inteligencia artificial.
nosotros mismos podemos poner la imagen, la palabra más grande, que nos parece que debe colocar más pequeñito, más grande, mediano, ¿cierto? En la medida de lo posible. Perfecto, profes. Esta es la primera imagen. Ya se pueden salir del zoom in de la imagen y vamos a la palabra, al siguiente significado, que es medios. Está en verde a su lado derecho. Profe Claudia, profe Esther. Ay, bueno, ingresó la profe Sandra. Hola, profe, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escucha? Buen día, profe. Sí, claro que sí. Profe, buenos días. Vamos a terminar el ejercicio y a lo último, las dudas que tengas las podemos debatir en el espacio igualmente. ¿Listo? Yo creo que yo me siento como mis alumnos cuando llegan tarde, más perdida. Listo, tranquila. Ese es un espacio de realidad virtual, profe. Más adelante te explico en relación a todo esto. Y en esos momentos estamos viendo los conceptos de la pedagogía mediática, ¿cierto? Trata de tomarlos como una discusión aparte cada una para que luego saquemos las conclusiones que merecemos. Perfecto, gracias. Listo, profe. La profe Claudia y la profe Estela ya están viendo la imagen en verde. Ya le dieron clic y le Sí, dieron profe. zoom in. Perfecto. ¿Qué les Sí. llama la atención de esa palabra? Esta es la palabra medios. Solo medios. En la imagen que es la más grande, es la que más resalta y que está relacionada con las demás, ¿cierto? Comunicación, información. Pero hay un concepto muy importante y en grande y es el proceso de aprendizaje, ¿cierto? El proceso de aprendizaje. ¿Qué otras palabras ven los demás profesores? Interesantes. Producción, enseñanza, comprensibles, desarrollo, Amor, el café para yo echar. facilitar la Funciones. construcción. Sí, facilitar también la iba a decir, es también enseñanza. Pues esos son ahí, no sé, No le eche tanto que no queda claro. conocimientos. Claro, el Hay una son. relación entre todos los términos, profe. ¿Cómo, perdón? Hay una relación Sí, entre todos. Es como si fuera una telaraña donde cada término se relaciona con algo central. exactamente, profe. Ese es el objetivo de la nube de palabras. Listo. Bueno, entonces hay unos conceptos que pasamos por alto y es el de formación y el de didáctico. En mi perspectiva, yo como creador de este contenido hubiera colocado la formación bastante grandecito, a diferencia del que también pone significativo muy pequeño, didáctico muy pequeño, crean muy pequeño. Cuando crear sería el concepto amplio de medios que nos permita facilitar las funciones de la educación, ¿cierto? Y
No dije solamente que aprendizaje era muy importante, sino que aprendizaje lleva una palabra mucho más importante para nosotros, y es la de el enseñar, la enseñanza. ¿Algo que decir? Perfecto. Entonces, Sí, profe, pues es bien interesante. Yo incluso todavía no veo algunas de las que usted mencionó. Bueno, acabo de ver significado, significativa, sí, muy pequeñas, rol. Entonces, esto puede uno entonces también, digamos, editarlo. claro que sí. Claro que sí, profe. Esto lo podemos editar también, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que el problema de la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial lo hace muy rápido, ¿cierto? Y sirve a nuestros fines cuando, por ejemplo, estamos preparando una clase y tenemos 15 minutos para preparar la clase, sirve para nuestros fines inmediatamente, lo tomamos, y lo hacemos, ¿cierto? Pero cuando tenemos tiempo es mejor hacer un trabajo bien realizado, bien organizado, precisamente porque podríamos perder el respeto por parte de los chicos, de los jóvenes, porque ellos se van a dar cuenta en algunos momentos que nosotros estamos creando contenido desde, desde la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucha ética en relación a su función. En mi caso, para las exposiciones, para todo este tipo de cosas, yo utilizo la inteligencia artificial, pero agarro todo el texto y lo que hago es que le quito todos los artículos y le resalto las palabras más grandes, les coloco 12 a unas, a otras les coloco 14, a otras les coloco 16, a otras les coloco 20 para que se vean bastante amplio, ¿cierto? Pero cuando tengo tiempo, ¿cierto? En este caso, es un trabajo que venimos haciendo precisamente para que, con intención, es decir, lo hacemos con intención, para que ustedes vean los errores que comete la inteligencia artificial y de alguna manera no los cometamos cuando nosotros estamos preparando nuestras clases. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué viene siendo los medios? ¿Los medios son solo herramientas? Es la pregunta que yo hago para ustedes, ¿cierto? Pues yo considero que son herramientas en parte, pero que nos llevan a un nivel más allá de la misma herramienta. Nos permiten conceptualizar, discutir ideas, generar nuevas ideas o nuevos panoramas, pero no sabría cómo más describirlos. Yo creo que tampoco son solamente herramientas, ¿cierto? Porque inclusive, por ejemplo, la didáctica, yo creo que ese montón de palabras que están ahí pequeñas están relacionadas con la más grande. Los Claro. medios pueden ser parte del proceso, influye también el aprendizaje, influye, por ejemplo, la capacidad, lo que dice el entorno, la producción, la enseñanza, el desarrollo. Entonces, es una palabra más amplia, creería yo. Entonces no son solo herramientas, ¿cierto? No, no, no. No son solo herramientas. Perfecto. Llévense esta conclusión porque en la medida de lo posible, cuando yo suba los textos, van a tener unos textos en los que van a poder ver estas ideas, ¿cierto? Que no son solo herramientas y por qué no son solo herramientas. A todas estas los medios se refieren a esas herramientas que son más que herramientas, se refiere a plataformas, canales, y cuando hablamos de canales hablamos no solamente de los medios modernos, sino de los medios tradicionales como la televisión, el cine, la imprenta, eh, ¿qué otros? La radio, ¿cierto? Entonces los han dividido, pero a mí me parece que no hay que dividirlos, porque el cine
cumple una función bastante amplia en la educación actualmente. De hecho, muchos de los jóvenes abarcan muchas de estas ideas que tiene el cine en sus vidas diarias, ¿cierto? Y por eso les mencionaba precisamente la idea de los Avengers, de Iron Man, del Hombre Araña, porque todos tienen unas particularidades diferentes, y esas particularidades diferentes las crearon a partir de sus vidas contextuales, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y estos medios lo que hacen es transmitir información, ideas y contenidos a una audiencia. Los medios pueden ser tradicionales, como les decía, o digitales, pero en realidad son medios, todos son medios, que nos sirven a un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Transmitir la El información, ¿no? acompañamiento en los conocimientos. El fin es la educación, ¿cierto? El fin es la educación. Es decir, el cine educa, la radio educa, los medios digitales educan, las redes sociales educan, ¿cierto? Y les comparto una información adicional acá. Hay pedagogías que, aun siendo pedagogías nefastas, siguen siendo pedagogías. Un ejemplo claro, el nazismo. El nazismo fue una educación basada en unos pensamientos nazistas, ¿cierto? O racistas, por decirlo así. En esa medida de lo posible, ese tipo de educación no debe estar en nuestro panorama, pero es importante que lo sepamos porque no todo es perfecto, ¿cierto? No todo es perfecto. Entonces, cuando una persona estructural y sistemáticamente hace un espacio educativo, estamos hablando de que existe una pedagogía, es decir, hay un sujeto que se va a formar ahí. Y ese sujeto que se va a formar lo estamos haciendo por medio de los medios de comunicación, en este caso, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo muy claro. Los medios en la educación nos sirven para un fin, la educación, ¿cierto? Pero no son solo un fin, ¿cierto? Son una identidad creada que hemos tenido en la tradición educativa desde los griegos, los alemanes, los anglosajones, ¿cierto? Y es importante reconocerlo, ¿cierto? Ahora vamos a un concepto. Bueno, este concepto, ¿creen que quedó claro? ¿Nos hace falta algo? Para mí está bien. Sí, también, profe. Perfecto. De todas maneras, hay lecturas que podemos hacer en relación a estos conceptos. Las estaré subiendo al Google Drive del canal de YouTube también, para que las tengan a su disposición. Igualmente, en estos espacios, es importante también saberlo, pueden agregar links, pueden incrustar una página web, pueden agregar video, imagen, audio, videos de YouTube, pueden agregar un link o pueden subir una película, de hecho, ¿cierto? Que no sea muy pesada porque no les va a dar. Listo. Vamos entonces a la siguiente imagen, ¿cierto? La siguiente imagen está a la derecha y es la imagen de educomunicación. No sé si la profe Sandra se puede girar a la derecha, ¿cierto? Y visualizar la imagen de educomunicación. Profe Sandra, ¿cómo podemos ver la imagen? Le damos clic a la imagen y le No, damos ya la zoom in. tengo. Ok, Sí, profe. ya. Gracias. ¿Qué les llama la atención de esta nube de palabras? Educomunicación.
pues es como una sinergia que une lo educativo, la educación con la comunicación, que están estrechamente pues relacionadas, casi que no se pueden separar realmente. Perfecto, profe. Es el objetivo final de la educomunicación. Y que toma una postura. Y no solamente cualquier postura. Es una postura políticamente arraigada a nuestros contextos. Es decir, a los contextos latinoamericanos. Entonces, el autor de, esta, de este concepto, Ismael Olivera, bueno, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos autores, dice que es un campo disciplinar. Entonces ya iba a entrar en discordancia cuando los europeos dicen que es que eso del campo disciplinar no existe, que los saberes no existen, ¿cierto? Y que lo que existe es la ciencia. Entonces toma una postura política bastante amplia y dice, no, es que en nuestro contexto existe la educomunicación y es un campo multidisciplinar entre la educación y la comunicación. Listo. Aquí hay un cambio político en la perspectiva. Más sin embargo, no podemos dejar de lado la perspectiva, la otra perspectiva, el otro punto político, por decirlo así. ¿Cierto? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? La palabra democratización. Democratización, ¿cierto? Una palabra bastante potente. ¿Qué otra? Participativo, cambios. Adaptabilidad, cambios, Transformar. Transformar. Una palabra muy fuerte en el contexto de la ciencia, ¿cierto? Transformar. Muy fuerte en el contexto de la ciencia porque no nos lo han aprobado. Pero lo importante es que están nuestros saberes. Eso es importante. mediáticos. Mediáticos, ¿cierto? Miren que hay una comunicación, una interacción entre los dos conceptos que habíamos visto y que es el mediático, ¿cierto? Herramientas, por acá está la herramienta, están los estudiantes, está el diálogo, está el aprendizaje, está la enseñanza, digitales, crítico, sobre todo crítico, ese es el punto de la educomunicación, es un entorno crítico que permite la creación de nuevos espacios. Mire que menciona contenidos, ¿cierto? Adaptabilidad. Listo. Entonces, la educomunicación, el objetivo principal es fomentar habilidades críticas, creativas y participativas en el uso de medios y las tecnologías. No solo busca esto, ¿cierto? También busca que las personas consuman información. Hay que consumir toda la información que necesitamos, pero también es necesario depurar esa información. Esa información que depuramos es la que nos permite crear, analizar, producir y dialogar críticamente sobre los contenidos mediáticos. Analizar, producir y dialogar los contenidos mediáticos me va a ayudar a crear los contenidos míos de manera responsable y ética, ¿cierto? Entonces, ese es el punto en la educomunicación y que en cierta medida los objetivos están claros. Análisis crítico de los medios, es decir, aprender a interpretar y cuestionar los mensajes mediáticos, producción de contenidos, enseñar a crear y comunicar de manera efectiva los contenidos, participación activa, fomentar la interacción y el diálogo entre los participantes,
promoviendo una cultura de colaboración y participación ciudadana. Aparte de eso, mire que le meten la participación ciudadana. Eso qué tan ciudadano es, qué tan democrático es, qué tan participativo es, ¿cierto? Si yo como docente coloco un texto y a partir de ese texto dicto mi clase, qué tan político o participativo puede ser, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, entre otras cosas. Hay unas relaciones que se van formando ahí y que tienen mucho que ver con otro concepto que vamos a trabajar más adelante, que es el de la alfabetización mediática. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este concepto? No, profe. Perfecto. Sé que es un concepto bastante amplio y bastante, puede ser desconocido a veces, pero que nos sirve en estos momentos para hablar de otras cosas que estamos poniendo sobre el tintero, como la participación y la transformación de los sujetos, ¿cierto? Hay algo muy importante que hay que mencionar aquí y es que, bueno, yo lo entiendo así, ¿cierto? Algunos profesores me han dicho, no Rafael, pero lo estás disminuyendo mucho. No es que lo esté disminuyendo, solamente que tengo mi punto de vista, mi perspectiva, ¿cierto? Y yo digo, profe, pues a todas estas, la enseñanza es una labor, pero no cualquier labor, no una labor como un trabajo de 8 horas en el que usted va y viene y a veces se siente incómodo, a veces no quiere, ¿cierto? Sino una labor que enfatiza la condición humana, como dice Hannah Arendt. Es parte de mi condición humana. Ser docente es parte de mi condición humana. Entonces respeto esa idea y por lo tanto construyo a partir de ahí y de manera eficaz mi labor, ¿cierto? Entonces enseñar es una labor, educar es una imposición, ¿cierto? En el sentido de que cuando estamos educando imponemos nuestro punto de vista y formar es una decisión. Es decir, el punto de vista que nos dan en la educación sí sirve a mis fines personales de vida, ¿cierto? Entonces yo lo acojo a mí como decisión o lo rechazo como decisión. Entonces, en conclusión, la enseñanza, en mi caso, se vuelve una labor, la educación una imposición y la formación una decisión de los seres humanos. Es muy claro, alguna duda, algún comentario respecto a esto que acabo de decir. Yo sé que es pesado, pero es importante analizarlo, ¿cierto? Rafael, ¿podrías por favor repetir? Formar es una decisión, Sí, enseñar es una labor y la pero, educación, pero en esa estructura, sí, enseñar es una labor, ¿cierto? Educar una imposición y formar es una decisión. Formarse es una decisión. gracias. Ahora bien, tomemos una perspectiva que es la perspectiva que manejamos actualmente y que la educación debe ser política, social, pero además histórica, crítica, reflexiva, analítica y que se une con los medios para formar este concepto que está en blanco. Miremos a nuestro lado derecho, por favor, la imagen que está en blanco, que es educación en medios. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Tiene algunos elementos de las otras
eh, ¿cómo se puede decir? Paredes o de los otros que ya hemos visto. Exactamente, hay Y unas que relaciones. continúa como una palabra muy significativa la parte de educación y medios. Perfecto. Miren la palabra alfabetización ahí, ¿cierto? Está muy pequeñita, debería estar mucho más grande, precisamente porque uno de los principales objetivos de la educación en medios es la alfabetización mediática o la alfabetización, que es un concepto que viene de uno de nuestros profesores más reconocidos en el mundo latinoamericano, que es Paulo Freire. Maestro de las pedagogías críticas, ¿cierto? ¿Qué más notan ahí extraño, diferente, que no hayan tocado, que no hayamos tocado en algún momento? Hay una palabra que es refutar. Refutar, exactamente. Pero ese refutar ahí está más en sentido de lo que es la crítica y lo que hablábamos anteriormente de lo que es la formación, ¿cierto? Esa educación que a mí me dan, ¿es necesario refutarla o no? ¿Cierto? En ocasiones uno tiene que dudar. De hecho, ustedes deberían dudar en estos momentos de lo que yo les estoy brindando. Si ustedes buscan en internet van a encontrar seguramente otra perspectiva bastante diferente a la que yo les estoy dando en estos momentos. Y es a partir de esas perspectivas que empezamos a reflexionar y analizar y decir, bueno, esto que dijo el profe es tan cierto, pero esto que estaba acá en internet es mucho más cierto, entonces no concuerdan, me quedo mejor con la idea de internet, ¿cierto? O me quedo mejor con la idea de este otro autor, ¿cierto? Esa es como la idea de que refutar implica un diálogo. ¿Qué más? Esa palabra activa y subvierten. Activa es una palabra que no habíamos mencionado anteriormente, pero yo tampoco le había prestado atención a esa palabra. Y esa palabra activa viene a raíz de la Edad Media con todo esto de las pedagogías activas que tienen que ver en relación al activismo pedagógico, es decir, al mantener en función todo el tiempo al estudiante, mantenerlo ocupado todo el tiempo, ¿cierto? Algunos creen que es una buena idea, otros creen que es una imposición más elevada de la educación, pero en este caso yo creo que el activismo ha ayudado mucho a la educación porque permite construir, mientras que las formas tradicionales de educación solamente eran un concepto que se debía aprender de memoria y que era un concepto, una verdad que se debía acoger cualquier ser humano de la historia, ¿cierto? Entonces es bastante cuestionable ese activa. Perfecto. ¿Han visto la palabra enfoque? Enfoca. Está a mano izquierda de la palabra que dice que está en grande. Práctica, Ok, sí. después dice enfoca. Y es porque precisamente el autor de este concepto lo toma como un enfoque pedagógico. Y cuando hablamos de un enfoque pedagógico, hablamos de un conjunto de principios que orientan la práctica.
¿cierto? Es decir, los principios educativos de la educomunicación son principios diferentes a los principios de la educación en medios. Y una vez tomamos esos principios, nos ligamos a una condición política que está mediada por precisamente los autores que leemos. ¿Listo? Entonces, acuérdense que los principios de la educomunicación era el análisis crítico de medios, la producción de contenidos y la participación activa de los ciudadanos. Los principios de la educación en medios son desarrollar habilidades críticas. ¿No creen que tienen mucha relación? Desarrollar habilidades críticas, a diferencia de análisis crítica de los medios, ¿cierto? Tiene mucha relación. Promover una ciudadanía informada, claro, la participación activa, es básicamente, bueno, tienen matices diferentes, pero para mí es lo mismo. Fomentar la creatividad y la producción de contenidos. Dice la educomunicación que debemos enseñar a crear y comunicar de manera efectiva los contenidos que queremos crear. Entonces, fíjense que esos principios son muy parecidos. Entonces, ahí hay que ponernos a pensar estamos prácticamente peleando por niñadas, ¿cierto? Y lo digo porque esta es una perspectiva más europea y educomunicación es una perspectiva contextualizada al contexto latinoamericano. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda acá en estos momentos? Pregunten, por Rafael, ¿me favor. recuerdas el creador como de este término? ¿Era Pablo? ¿Quién? No, recordemos que en términos latinoamericanos hablamos de Paulo Freire. Es decir, podríamos incrustarlo en el concepto de educomunicación. No quiere decir que sea él el que haya creado ese concepto. Ese concepto lo crean autores de teorías comunicativas. Por eso es un campo multidisciplinar entre la educación y la comunicación. Gracias. Y el concepto de educación mediática sí tenemos que tomarlo con pinzas porque es un concepto bastante científico y que si tú vas a los alemanes te van a decir que es un concepto general, hablando de todas las educaciones que existen en una ciudad. Tenemos que hablarlo desde los franceses, desde los italianos, ¿cierto? Desde los anglosajones. Todos ellos toman perspectivas totalmente diferentes. Entonces es dependiendo del autor que tenemos actualmente. Estas imágenes están creadas a partir de 4, 5 o 6 autores. No tuvimos en cuenta lo que tenía que ver con su tradición, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, para cuando vayan a hacer una lectura más analítica respecto a la educación en medios. Listo. Bueno, quiero que lleven a la siguiente sala como si educación en medios y alfabetización mediática fueran dos caras de la misma moneda. Listo. Pero ya les voy a decir en qué se diferencia. Entonces vamos a la siguiente sala. Síganme por favor. La profe Sandra, que la veo sentada de hace rato. Podríamos seguir acá a la otra sala. No, yo me he desplazado por lo menos en la pantalla. Yo no sé si el muñequito ese se mueve o qué, porque la verdad no tengo ni idea cómo se mueve el muñeco. Listo, profe. En esos momentos está sentada. Hay una barra lateral
hay una barra lateral en el centro de la pantalla que tiene un asientico. Dice asiento o silla. ¿Cierto? Le vas a dar a ese Yo asiento. no conseguí cambiarle el idioma a esto, yo no sé en dónde está. O sea, dejé el muñequito allá, pero yo aquí en la realidad sí estoy siguiéndolos. Es que nos vamos a mover a otra sala, por eso te digo que hay que movernos. Ok. En la barra lateral, debajo de la pantalla, está el micrófono, está el megáfono, está una cámara y al lado de la Sí, cámara está sí, ya, un me paré asiento. de ahí. Listo, camina con nosotros por favor. Puedes caminar con W, S, D y A. Ok. Perfecto, profe. Vamos hacia acá, hacia la izquierda, profe, qué pena pasarte por encima. Listo, acá tenemos el concepto de alfabetización mediática. Vengan, profe, hasta acá o les deja ver la imagen desde allá. Perfecto. Alfabetización mediática, profe. ¿Qué ven de extraño o que concuerda o combina con la información que hemos visto anteriormente? Sociales, competencias, como un poco Crítica diferente también, quizás. pone posición crítica. Sí. Bien, tomaron el concepto de competencias. Ya vamos a ir a ver el concepto de competencias también, que es bastante interesante. Mire que habla de educomunicación también. Exactamente, muy bien por hacer la analogía, y es que la alfabetización mediática tiene que ver con un concepto principal de Paulo Freire, y es la alfabetización, ¿cierto? ¿Cómo alfabetizamos a las personas adultas? Se hizo la pregunta a Paulo Freire, y por eso es que existe la alfabetización. ¿Cómo alfabetizamos a los otros? Alfabetización mediática, educomunicación. Hay una relación bastante grande, aunque tienen matices diferentes los tres conceptos. Bien, a estos conceptos no les doy yo tanta vuelta porque son conceptos agregados a los que teníamos anteriormente. Mas, sin embargo, es importante destacar que la alfabetización mediática es un concepto específico de la educación en medios. Es decir, la educación en medios es el concepto amplio y la alfabetización mediática es el concepto pequeño. La alfabetización mediática se enfoca principalmente en desarrollar las competencias necesarias para que las personas puedan analizar, interpretar y crear contenidos mediáticos de manera crítica. Implica aprender a leer y a escribir en el lenguaje de los medios, ¿cierto? Entonces, anteriormente la alfabetización tomaba como significado que si la persona no sabía leer, no tenía un sentido político, ¿cierto? Entonces, para que las personas pudieran participar, qué pena, es que está pasando el señor de las verduras, entonces me desconcentra. Listo. Entonces, en aquel contexto era necesario aprender a leer y a escribir para poder participar de los espacios. En estos casos es necesario leer y escribir en el lenguaje de los medios para poder entender la cultura de los medios.
Es decir, hay que leer los memes, hay que leer, ¿qué más? Hay que ver el cine, hay que ver las películas nuevas. También no hay que dejar de lado las clásicas, ¿cierto? Hay que ver qué música estamos escuchando, ¿cierto? Para poder entender estos lenguajes, este lenguaje en medios, ¿cierto? O ver las redes sociales, lo que escriben los jóvenes, las groserías que se dicen en redes sociales. ¿Y cómo vamos a hacer para que esas redes sociales se conviertan en sitios de discusión y de diálogo respetuoso? ¿Cierto? A eso se refiere la alfabetización. Como educación en medios es un término más amplio, puede incluir tanto la alfabetización mediática como la enseñanza de valores y habilidades relacionadas con el uso responsable y ético de las tecnologías y los medios. Entonces, mire que a pesar de que este concepto abarca aprender el lenguaje de los medios, el concepto de educación también se enfoca en los valores, habilidades, la responsabilidad ética en la tecnología y los medios. También abarca la comprensión y análisis, y también abarca el fenómeno de la participación ciudadana y el desarrollo de una actitud activa frente a los medios, ¿cierto? Entonces, esas son como las diferencias que tenemos actualmente en cuanto a alfabetización mediática y medios. Es decir, en otras palabras, la alfabetización mediática se enfoca en las habilidades críticas y creativas para analizar y producir contenidos. Y la educación en medios incluye la alfabetización mediática, pero también puede incluir un enfoque más amplio hacia la ética, el civismo y la participación social. Listo, entonces mire que la educación busca incluir algo que es la formación. La alfabetización mediática coloca como contenidos, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda en estos momentos en relación a esto? No, todo claro por el momento. Listo. Yo sé que estamos cansados, pero bueno, vamos a retratar la competencia mediática, que actualmente básicamente se trata o se refiere a las capacidades de una persona para interactuar de manera crítica, responsable y creativa en los medios de comunicación y la tecnología. Implica entender y analizar los mensajes que recibimos a través de los medios. También debemos tener la habilidad para producir y compartir contenidos de manera ética y efectiva. Entonces ya vemos cómo lo ético se convierte en una habilidad, en una capacidad del ser humano para ser competente a. Por ejemplo, a nosotros como docentes nos vuelve competentes el curso de pedagogía. Nos vuelve competente el tener un saber disciplinario, ¿cierto? Pero en este caso, para ser competente en las habilidades en el mundo mediático, es necesario tener un lenguaje mediático, es decir, comprender los códigos y convenciones de los distintos tipos de medios. También tenemos que tener una habilidad tecnológica, debemos conocer y manejar las herramientas tecnológicas utilizadas por nuestros estudiantes. Debemos respetar el proceso de interacción, desarrollar habilidades para interactuar de manera constructiva en entornos mediáticos, es decir, desarrollar estas habilidades de crear espacios o entornos educativos para que nuestros jóvenes puedan acceder a ellos. Esa es una de las habilidades y competencias que debemos tener en estos momentos. Debemos tener la capacidad de producir y difundir contenido mediático de manera ética, responsable y efectiva. Y tenemos también la tarea de ser conscientes de los valores y las
perspectivas que los medios pueden transmitir, así como de los sesgos e intereses presentes en los contenidos. Fíjense que en este espacio hay unos intereses bastante importantes, pues para mí, ¿cierto? Y es la pedagogía mediática. No sé qué tan importante sea para ustedes, pero en estos momentos, si yo les dijera, es que tenemos que vender este programa, ¿cierto? Entonces ya la intención se nos va por otro lado. No solamente con un fin formativo, sino con un fin económico, ¿cierto? Esa no es la idea. Fíjense que trabajamos con herramientas gratuitas precisamente por lo mismo. Porque nos permite trabajar con nuestros estudiantes de manera gratuita. Hablando de esto, recuerden que esta herramienta solamente nos deja trabajar con 7 estudiantes y nosotros, es decir, 8 personas, en su versión gratuita. Y hay otras plataformas como Mozilla Hubs, que también les voy a hacer un video y les voy a decir cómo se crea el espacio en nuestro canal de YouTube. GatherTown también nos deja trabajar con 25 o más estudiantes. Y esa es como la idea en el día de hoy. Ahora, la pregunta del millón es: ¿a qué conclusiones llegamos actualmente con todo esto que acabamos de exponer? Según lo que hemos dado, ¿de qué se trata más o menos la pedagogía mediática actualmente? Profe, es como la forma como cada una de esas herramientas que tenemos disponibles las usamos, ¿cierto? Con el fin de transmitir un conocimiento, con el fin de alfabetizar, con el fin de transmitir una información crítica, que el estudiante sea crítico en la posición que asume. Pues eso es de manera general lo que entendí yo al respecto. Y en los medios Yo que creo, utiliza el chico para ser también, para ser crítico y reflexivo, es decir, de todo lo que ha consumido, cómo ese consumo le ha ayudado a crear lo que está creando. El profe Estela iba a decir algo. yo pienso que tácitamente hemos utilizado o desarrollado algunas herramientas o prácticas escritas. Yo pensaría que la reflexión es ya como hacer las cosas de manera más consciente y pues yo digo más consciente en el sentido de que no podemos negar que el medio o el desarrollo tecnológico pues, nos ofrece una cantidad de herramientas, pero es como que cada uno identifique. Yo puedo pues hacer esto o aquello con el uso de esas herramientas, porque no todos tenemos las mismas habilidades, o no todos aprendemos pues como muy fácil ciertos elementos. Entonces yo pensaría que desde la Facultad de Agrarias se debe de como proporcionar unos espacios, porque hacemos como le digo, las cosas de manera tácita, sin saber que realmente están ligadas a un especial, pero dándoles como un manejo más, yo no diría que responsable, yo diría que más aterrizados a las necesidades actuales. Y que obviamente pues la misma facultad se apoye el desarrollo de esas habilidades a los Claro, docentes. claro que sí, profe, por eso estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué más dicen los otros profesores? Bueno, a mí me parece que es muy importante que, pues, que estemos acá y que podamos entonces desarrollar esas competencias con base en lo que dice también la profe Estela, de que cada uno pues tenemos habilidades diferentes y particulares, ¿cierto? Pero que es importante, digamos, ir como
como actualizándonos y mm, digamos, hábiles en este aspecto o en estos aspectos para poder comunicarnos de una manera más asertiva con las nuevas generaciones. Profe Sandra, ¿tienes algo que decir en cuanto a lo que pudiste ver o observar? Bueno, pues la verdad, bueno, digamos que sumado a lo que dicen los otros profes, yo también sumaría no solamente que nosotros debemos pues actualizarnos y la facultad, la universidad también proporcionar estos espacios como en efecto lo está haciendo para no solamente para actualizarnos, sino para conocer todas estas herramientas y poder saber con cuáles de ellas, porque no es solamente una cuestión de habilidades, sino también una cuestión de empatías. Claro, Existen muchas herramientas que pueden ser versátiles a la hora de generar entornos educativos y de comunicación con los estudiantes que pueden ser muy ganadoras de manera general, pero de manera particular no necesariamente son tan cómodas para todas las personas. Entonces yo creo que sí, también hay una cuestión de perfilamiento. sí, Y bueno, y con esto pues termino porque tengo que desplazarme hasta hasta Ciudadela, porque en particular esta aplicación como tal, pues muy chévere la lluvia de palabras y esto, pero yo, o sea, dentro de lo que he visto hoy eso, la verdad, esta no sería mi entorno para desarrollar elementos educativos para compartir con mis estudiantes. La verdad, creo que Framer no es para mí. listo, profe, tranquila. Como te digo, hay otras herramientas. Listo. Igualmente, el hecho de que estemos en Zoom o en Meet no quiere decir que no podamos utilizar otras herramientas. Hay unas herramientas para trabajar en grupo como Loom, eh, ¿qué otras? Bueno, en el Miro, por ejemplo, nos permiten trabajar en grupo. Hay otras herramientas también de gamificación que te permite crear un espacio en donde los chicos pueden también ir resolviendo preguntas de un texto que dejaste y resolviendo esas preguntas que tú dejas en el jueguito, ¿cierto? Hay muchas posibilidades hoy en día que no dejan que los chicos se aburran en la clase. Y la idea es que trabajemos la metodología de aula invertida. Es una herramienta muy potente, créanme que sí. Traten de que los chicos lleguen a la clase con todo el contenido que haya posible, para que cuando lleguen a la clase ellos puedan definir qué es lo que se entiende por el contenido que estamos viendo y qué no se entiende por el contenido que estamos viendo. Eso nos convierte en una educación más autónoma, pero hacia allá vamos, profes, hacia allá vamos. Nosotros debemos ocupar el menor tiempo posible a los estudiantes, pero darles todo lo necesario en un pequeño espacio. Es eso, ¿cierto? Es como estos espacios que fueron creados para un poco y cuando venimos a ver se nos va hasta una hora, hora y 40, pero es precisamente eso lo que debemos hacer, ¿cierto? Tratar de mediar los tiempos. Sé que no tienen mucho tiempo, igualmente ahora en vacaciones entre semestres, les, bueno, podría ser una tarea, pero no lo tomen como obligatorio, ¿cierto? No es obligatorio. Vean todo el Facebook que crean posible. Así sea 15 minutos o 10 minutos en el día, véanlo. Observen qué películas se están publicando en el Facebook y que podemos ver. Observen los memes, observen las discusiones irrespetuosas que tienen los jóvenes, ¿cierto? Y se van a dar cuenta también que hay un mundo ahí totalmente diversificado, ¿cierto? Entonces, aprovechen ahora las vacaciones y pues nos damos un poco cuenta de cómo son los jóvenes actualmente para que entendamos que debemos motivarlos de alguna manera. Los chicos hoy en día no se motivan con nada. Entonces,
esa es la tarea que tenemos, tratar de motivarlos para que ellos también consuman contenido y produzcan contenido. ¿Listo, profes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias. No, muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, profe, por estar en este espacio. Me disculpo por tomarme más tiempo del que teníamos previsto. De todas maneras, es importante para que abarquemos en nuestras metodologías como docentes. Listo. Profe, qué pena, ¿cómo salimos? Si quieres, puedes cerrar la ventana, es decir, en Google le das en la X, o si prefieres, puedes en las tres líneas de barra, en las tres líneas que están en la parte superior de tu pantalla, en marco, en la parte de abajo dice finalizar sesión. Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Muchas gracias, Rafael. Personalmente me gustó mucho, me pareció muy interesante. Gracias. Listo, profe, que estés muy bien.